Hola, ¿qué tal? Muy bonita noche. Espero se encuentren muy bien. Ya prácticamente estamos cerrando. Bueno, realmente cerramos el domingo, ¿verdad? Pero estamos por concluir lo que es la semana 3, cual quiere decir que estamos a un pasito de pasar a la semana integradora, ¿verdad? Que es la semana 4 y prácticamente estarías en posibilidad ya de hacer el cierre de tu módulo 3. Felicidades, ya estás a nada de concluirlo. Y bueno, te recuerdo mi nombre, soy tu asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda no quedarte con dudas, ya sea después de revisar recursos, después de conexiones a través de espacios abiertos, después de revisar las grabaciones. No te quedes con dudas sobre lo que son los recursos, sobre lo que son las actividades, porque eso es lo que va a facilitar lo que es tu proceso de aprendizaje. Veo que se está integrando Scarlett. ¿Qué tal, Scarlett? Bonita tarde, bienvenida. Vamos a esperar a que Scarlett nos confirme si nos escucha. De hecho, creo que tienes tu micrófono abierto. Ah, excelente. Ok, Scarlett nos dice que sí escucha. Perfecto. Muchas gracias, Scarlett. Bonita noche. Y bueno, retomamos entonces. Mencionábamos que no nos quedáramos con dudas porque es súper importante. De eso va a depender mucho que nuestro proceso de aprendizaje sea más sencillo y sobre todo que podamos tener el mejor desempeño posible en lo que son nuestras actividades. Y bueno, estas consultas que puedan llegar a realizar, ya sea a través de mensajero o correo electrónico, más tardar 24 horas hábiles las estaremos respondiendo. Y lo que vamos a revisar el día de hoy, lo que tenemos en la agenda en esta sesión, es nuevamente practicar un poquito lo que tiene que ver con las referencias de acuerdo al estilo APA, sobre todo lo que pueden ser fuentes como podcast, lo que tiene que ver con material sonoro, se puede decir. Entonces vamos a checar cómo es que debería de referenciar esa fuente o ese tipo de fuente. Y vamos también a checar lo que son características de una reseña crítica. En este caso, en la actividad 5, se nos está solicitando realizar este tipo de reseña. Por eso es importante que podamos identificar cuáles son sus elementos básicos para no perdernos al momento de escribir esa parte. Y después estaremos checando qué fue lo que aprendimos o aterrizando más bien a través de un quiz. Y finalmente estaríamos pasando a la última parte, que serían dudas sobre las actividades de la semana, que sería la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. Bien, para poder desmembrar o aterrizar lo que tiene que ver con las características de una reseña crítica, lo que vamos a hacer ahorita, Scarlett, es, te voy a compartir un link a través del chat. Ese link es de un video, bueno, un fragmento de la película de Ratatouille, donde Ego, que es un crítico de comida, hace una reseña crítica justo de un platillo. Entonces, ese video dura a lo mucho 5 minutitos. Ahorita voy a compartir lo que es el link. Y bueno, es importante poner mucha atención porque justo vamos a tratar de identificar qué elementos o cómo se caracteriza justo la reseña crítica de Ego, qué elementos podríamos traer, qué componentes es los que encontramos, como para poder delimitar justo cómo es una reseña crítica. Veo que se está integrando Miriam. ¿Qué tal, Miriam? Bonita noche, bienvenida. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Perfecto, Excelente. gracias. Y llegas justo a tiempo. Ahorita voy a compartir en el chat un link de un video que van a revisar ahorita. Redondeando, dura 5 minutitos.
Y ese video, Miriam, es una reseña crítica que hace de un fragmento de la película de Ratatouille, donde Ego, que es un crítico de comida, hace una reseña crítica justo, pues se puede decir, más que de un platillo de un restaurante. Entonces, lo que van a hacer ahorita, Miriam, es poner atención, disfrutar ese pequeño fragmento y tratar de cachar cuáles serían las características de la reseña crítica, cuáles son como los elementos que sean como nuestro esqueleto para poder realizar lo que es una reseña crítica, ¿sale? Entonces, ya está en el chat lo que es el link para que vayan a ver ese videito, 5 minutitos, y los veo de regreso. Vamos a esperar a que sus compañeros revisen el video. Quedan unos minutitos. Ya casi terminan.
Ya deben de estar por concluir sus compañeras. Muy bien. Miriam nos dice que ya terminó. Perfecto, gracias Miriam. Vamos a esperar a que Scarlett también. Perfecto, muy bien. Ya concluyeron las dos. Muchas gracias. Y veo que también nos acompaña Raúl. Raúl, bienvenido. Acabamos de pasar parte de la primera actividad donde las chicas revisaron un video. Pero bien, ahorita lo que vamos a hacer es como lluvia de ideas. Vamos a ir colocando cuáles fueron como esos elementos que identificaron o esas características de la reseña crítica de ego. ¿Qué es lo que destacarían? ¿Qué sería de lo que se compone su reseña crítica? ¿Qué elementos tiene? Que sería como, pues si yo tengo que hacer una reseña crítica, podría como tratar de seguir eso, ¿no? Esa sería como la idea. Y en este caso, Raúl, tú que ahorita no tuviste la oportunidad de revisar el video, de igual manera puedes participar mencionando cuáles son o cuáles consideras serían como las características o elementos de una reseña crítica. ¿Cuál es como la receta para hacerlo, no? Muy bien, voy a empezar a escribir. Scarlett nos dice, ofrece recomendaciones a los lectores. Su opinión se basa en evidencias. De hecho, lo voy a colocar como otra. Muy bien. Lo vamos a poner por acá. Perfecto. Raúl nos dice dar un resumen crítico sobre el video. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos comparte Miriam. Que igual si se les ocurre algo más, lo pueden colocar. Vamos a ver. Dice Miriam, relacionó sus experiencias pasadas con esta y las cuales a la vez también cambian su opinión, ¿verdad? Experiencias pasadas con esta, cambiando su opinión. Ok, perfecto. Vamos a ver. Dice Raúl, el punto de vista bueno o malo sobre el texto video. Muy bien. Eso también lo vamos a colocar. Ok. Perfecto. Ok, entonces si se fijan, vamos a ver qué es lo que coincidimos, ¿no? Por acá hablamos de la opinión y también por acá tenemos al decir punto de vista,
bueno, malo, no importa, al final tiene que ver con la parte de la opinión, ¿verdad? Eh, mencionan que la opinión se basa en evidencias y creo que es similar a mencionar que lo relaciona con experiencias pasadas, ¿no? Y es que ciertamente no podríamos, o creo que no, no sé qué piensan ustedes, no podríamos generar como una crítica de algo que no conocemos, o qué tan válida sería nuestra opinión si no tenemos conocimiento del tema, ¿no? Y se vale no saber, creo que ya lo hemos mencionado, se vale no saber, pero lo que no se vale es decir algo sin tener como también como la evidencia, ¿no? Justo por eso la actividad 5 también se vuelve muy interesante y encaja perfecto ahorita con estos puntos que estamos mencionando, porque tienes una lectura que tienes que criticar, pero también te pide que investigues dos ciencias sociales, las que tú quieras, y cuál es la postura de ellas o ellas que tienen que decir sobre la multiculturalidad. Porque esto te va a dar la base o te va a dar como conocimiento previo, te va a dar evidencia para que puedas armar esa opinión de la crítica de la lectura principal. Entonces aquí se vale no saber, pero por eso vamos a investigar cuando ya de esto se trata, ¿no? Entonces, dicho también de otra manera, la reseña crítica es muy probable que nos pida investigar o que nos tengamos que ir a investigar. Si yo ya tengo conocimiento porque soy un experto del tema, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues traer mis aprendizajes previos, ¿no? Que prácticamente es parte también de lo que hace Ego, ¿no? Incluso Ego hace como una cuestión, hace el clic, ¿no? Dice, yo no, o sea, no me gustaba la frase de que cualquiera puede cocinar, pero ahora le entiendo mejor. O sea, realmente no cualquiera puede ser como un experto en la cocina o tener como la gracia de la cocina, pero realmente cualquiera puede, en cualquier parte podemos encontrar esa pasión por la cocina, ¿no? Entonces ahí él incluso hasta evoluciona, que es parte de lo que nos dice Miriam, hasta cambia su opinión. O sea, él mismo evolucionó con la experiencia que tuvo específicamente sobre esa crítica, ¿no? Entonces, justo lo interesante de las reseñas críticas es, hay diferentes posturas que son las que te permiten generarte una opinión y pronunciarte con respecto a eso. Y al decir pronunciarte es si consideras también si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si estás en una parte neutra, pero se enriquece una crítica con tu opinión. Si solo mencionamos que creo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ello, pero no, yo no doy evidencia, no lo justifico, realmente no está como muy evolucionada esa reseña crítica. Podría ser como solo una opinión en contra, favor y se acabó. Entonces, una reseña crítica requiere mucho de tu opinión respecto de lo que se está criticando, ¿no? Y que de tal manera que si no tengo conocimiento sobre el tema, voy y investigo. Que si te fijas, es a lo que nos está invitando esta actividad con las instrucciones que nos da, ¿sale? Entonces, ya por acá mencionan también, o sea, recapitulando como las otras ideas que pusieron, ofrece recomendaciones a los lectores, que podríamos decir eso está como parte de lo que él concluye con la crítica después de darle como la estrellita al restaurante, al chef, termina recomendando a las personas que puedan ir, ¿verdad? Y tenemos también dar un resumen crítico. Bien, entonces ahora a todo esto que acaban de mencionar, le vamos a poner un orden, ¿va? Cualquier tipo de reseña va a traer esa estructura. Debe tener una introducción, debe de tener un desarrollo y debe de tener una conclusión. Que de hecho, si se fijan, fue lo que hizo Ego con su crítica. La introducción fue cuando él empieza a decir que realmente es complicado el trabajo de un crítico de cocina. Ahí nos empieza a dar como a introducirnos al tema, ¿no? Desde una postura, desde lo que él piensa, como lo que va a basar parte de su opinión ya en el desarrollo, en la conclusión.
Entonces, él ahí nos está dando una introducción, ¿no? Si ya lo traduzco a la práctica, ya a lo que es este tipo de reseñas, en la introducción siempre tenemos que hablar y que tenemos que describir lo que vamos a criticar, ¿no? Entonces, si en esta ocasión estamos hablando de una lectura, pues tengo que hacer mención del título y del autor. O sea, la referencia que yo tenga a esa lectura la menciono ahí, e incluso aquí suele haber un breve resumen. Pero al decir breve resumen es simplemente para que la gente comprenda de qué va lo que vamos a hablar después. No es que tenga que ser un resumen de una cuartilla, dos, no. Puede ser a lo mejor mencionar parte de las ideas muy básicas, muy sencillas, para que quien me lea pueda entender mejor lo que voy a colocar en la parte del desarrollo, ¿sale? Entonces, esa es una. En el desarrollo, ya aquí es cuando empezamos mucho a manejar la opinión. No podría haber una reseña crítica o no podría haber una crítica sin opinión. Entonces, si al inicio, cuando hablábamos de las reseñas comparativas, mencionábamos que un elemento que me ayuda a constituirlo como reseña tiene que ver con la opinión, en una reseña crítica todavía, se vuelve como el personaje principal. Hemos visto hasta en este módulo dos tipos de reseñas, que serían las reseñas comparativas y la reseña crítica. En la reseña comparativa, los principales actores eran las diferencias y las similitudes entre lo que estoy comparando. Y bueno, presentan la misma estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Y también tendríamos que colocar en esa reseña comparativa parte de mi opinión sobre lo que estamos comparando. Pero en la reseña crítica la opinión es la crucial. Y esa opinión, entonces, debe de tener también evidencias. O lo que puede también conocerse, o podemos llamar como argumentos y o justificaciones. Que si estoy yendo a investigar, quiere decir que mis argumentos se desprenden de lo que investigué, mis justificaciones se desprenden también de lo que investigué. Si hacemos como la comparación con la crítica de Ego, Ego no va a investigar. Ego lo que hace es, de su experiencia pasada, toma la información para sobre eso argumentar lo que es su crítica, ¿no? Y parte de eso tiene que ver con lo que él pensaba de esa frase del chef Krustov, ¿no? Entonces ahí ya empieza a armar él sus argumentos con esos aprendizajes previos o esa experiencia previa para poder darnos a entender lo que él nos quiere expresar con respecto a la crítica, ¿no? Y finalmente, pues hay una conclusión. Y la conclusión, si nos vamos a la parte de lo que tiene que ver con Ego, específicamente es cómo incluso cambia su opinión pasada. Se menciona que ahora entiende lo que quiere decir esa frase, pero no solo eso, sino que incluso le da él su propio significado. Porque no creo que el chef Krustov tal cual, o sea, realmente la película te das cuenta que el chef Krustov dice, es que realmente cualquiera que quiera hacerlo lo va a poder cocinar, o sea, puede estar en todos. Pero lo que hace Ego es darle como su toque especial, o sea, sí, pero no todos tienen el don. O sea, como que de todos modos regresa a su estilo personal, porque de eso va la opinión. La opinión tiene que ver con lo que tú piensas. Entonces, realmente también en una reseña crítica y en cualquier tipo de reseña, se tienen que empezar a soltar mucho, escribir con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes creen. Entonces, en una reseña crítica todavía más. Entonces, la conclusión no es otra cosa más que justo la opinión que concluyes o la idea que concluyes después de todo lo que nos platicaste en todas las otras partes de la reseña. ¿Sale? Dudas, preguntas, algo que quieran agregar a lo que acabamos de mencionar, porque entonces digamos que es como la estructura que tenemos que mencionar. Incluso en el desarrollo también suelen manejarse ideas principales, ideas secundarias, y sobre esas estoy empezando a armar mi opinión propia.
Entonces, también como una forma de poder darle como la base a la crítica o la opinión que vas a dar. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Si todo está en orden, no olviden regalarme su dedito arriba. Dice Miriam, esa actividad me costó mucho trabajo y ni siquiera sé si lo puede lograr. Ok, bien, lo principal, porque esto, conforme vayan avanzando en los demás módulos, van a encontrar diferentes tipos de textos. O sea, les van a empezar a pedir otro tipo de textos escritos. Las reseñas son una parte, pero van a terminar haciendo ensayos y muchas cosas más. Y la clave de todo es que se puedan empezar a soltar a escribir, porque así es como empiezas a generar un criterio, a expresar tus ideas en lenguaje escrito, tu opinión, es como empiezas a construir parte de ese aprendizaje. Y que si haces eso, vas a estar alejándote mucho de lo que es el plagio. El plagio es también como nuestra parte segura, porque si no me animo todavía a desarrollar mis propias ideas o mi opinión por miedo, temor, inseguridad, lo que sea, se nos hace más fácil como copiar y pegar y maquillar alguna frase cuando realmente no salió de nuestro coco, ¿no? Entonces, si empezamos a soltarnos, a escribir, van a ver que es padre porque tiene un propósito y no solo es ponerte a escribir algo, sino que al momento que tú empiezas a hacer eso, tu cerebro empieza a trabajar de manera diferente, de forma que empieza a analizar y a construir mejor tus propias ideas. Entonces, si no te animas a hacer eso, estás retrasando o estás evadiendo como esa parte que tu cerebro puede desarrollar. Entonces, es parte de construir también ese tipo de habilidades cognitivas. Por eso, nosotros como asesores virtuales, evaluamos mejor, no, ¿cómo puedo explicarme? Le damos como un valor agregado, el plus, cuando vemos que se empiezan a soltar a escribir, aunque todavía a lo mejor no esté súper formuladas sus ideas o opiniones, pero alcanzamos a leer entre líneas lo que quieren expresar. Entonces, también reconocemos el esfuerzo cuando empiezan a hacer eso, ¿va? Entonces, igual, Miriam, si en creo que ya creo que ya califiqué, no me acuerdo si fue la tuya, Miriam, pero creo que ya la califiqué. Y si no es, y si es esa, creo que no estuvo mal, ahí checas la retroalimentación, pero el punto es soltarse a escribir, ¿va? Bien, Scarlett nos dice que quedó claro. Ah, bien, la acabo de subir hace ratito, ¿eh? Entonces, sí, nada más, recuerdo que empezaba con M, pero no me acuerdo si eres tú. Pero si no, igual después checan sus retroalimentaciones ya que quedan sus calificaciones. Y bueno, vamos a pasar entonces ahora a revisar cómo es que debería de referenciar una fuente cuando estamos hablando de un podcast o incluso una red social, porque a veces hay notas interesantes, sobre todo porque son como más sintetizadas en lo que son las redes sociales, y también eso se debe de referenciar, porque al final hay alguien que está haciendo una publicación y ese alguien no soy yo, por lo tanto, tiene dueño. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Ya mencionábamos que este manualito del Prepa en línea CEP que nos habla sobre las citas y referencias de acuerdo al estilo APA, es muy amigable porque en el punto 4, si nos vamos directito ahí, ya vemos los diferentes tipos de fuentes que hay para saber cómo es que tendré que referenciar cada una. Por ejemplo, un podcast sería material sonoro, porque es auditivo nada más, ¿no? Ya en su momento, la semana pasada trabajamos imágenes, material gráfico, ahí fue donde estábamos. Ahorita vamos a irnos a material sonoro, le damos clic, inmediatamente nos manda para allá. Entonces, si se fijan, vuelve a repetir la regla básica de cualquier fuente. Lo primero es el autor.
y tiene que empezar con apellido paterno, que eso es el que solemos colocar, primer nombre y ya. Después, lo que colocamos es la fecha y que mencionábamos que si no traía fecha, ¿qué es lo que colocábamos dentro del paréntesis? Que se coloca en SF, perfecto, muy bien. Que SF quiere decir sin fecha, ¿verdad? Excelente. Luego va el título y en este caso, como estamos hablando de material sonoro, es el tipo de material. Después la plataforma de donde lo obtuve y lo que es el enlace, ¿no? Entonces, plataforma, el enlace va a estar facilísimo. A lo mejor no me queda muy claro qué quiere decir con tipo de material y no me queda muy claro a qué se refiere con plataforma. Digo, al final cada quien puede tener algo en mente a lo que le hace alusión esas palabritas, ¿no? Y lo padre de esto es que abajo veo los ejemplos. Entonces, por ejemplo, si aquí hablamos de lo que es un podcast, que está aquí arriba, y sigo lo que me está mencionando en la parte de acá, pues estoy viendo a Ramos Luis, que es el autor, estoy viendo 2015, que es la fecha, el título que dice libros para emprendedores, entre corchetes me dice podcast, y entonces quiere decir qué tipo de material se refiere a podcast. Plataforma, en este caso, se refiere a Spotify y el enlace, pues que es el link. Entonces, cuando no llegase yo a entender algo de lo que me está poniendo en la parte superior, nada más checa los ejemplos y es ahí donde vas a encontrar a qué se refiere. Entonces, es más sencillo, es más fácil en esta parte. Y te da otros tipos de materiales sonoros, puede ser un audio, puede ser un episodio de un podcast, puede ser una canción, si fuese que por alguna razón la estoy referenciando. Y ya abajo tenemos, por ejemplo, redes sociales. En redes sociales, si se fijan, no va a haber mucha diferencia. Sí, quizás lo que destaca es que mi autor suele ser un usuario, por eso dice @usuario. Cada quien en su red social hay personas que se registran con su nombre y su nombre es su usuario, entonces es lo que voy a colocar, pero hay personas que no se registran con su usuario, con su nombre, perdón, y se dan un seudónimo, y ese seudónimo es el usuario, y entonces es lo que debo de entender como el autor. Después va la fecha de publicación, no cambia. Aquí muchas de las cosas que yo veo en una red social no suele tener título. Entonces, esta sería como otra diferencia. Voy a colocar en lugar de lo que sería un título, porque no lo tiene, una descripción, o más bien las primeras 20 palabras de lo que es esa publicación y ya. Y si eso que estoy utilizando en la red social es una imagen, igual no tiene título, pues voy a dar una breve descripción de lo que va a la imagen, que si es un árbol, que si es un animalito, eso es lo que vamos a describir. Y entre corchetes se coloca el tipo de publicación, luego coloco el nombre de la red social y el enlace. Y que si no me queda muy claro a qué se refiere con tipo de publicación, igual me voy al ejemplo. Entonces, aquí en este caso, vemos que el usuario es la RAE, que es la Real Academia, y ahí nos lo está dando, ¿no? Tenemos la fecha de publicación, tenemos las primeras 20 palabras de esa publicación. Después me dice tipo de publicación, estamos hablando que fue un tweet y la red social fue en Twitter y finalmente lo que es el enlace. Entonces, esto, si yo tengo este manual que en los recursos adicionales de esta semana, ahí está el link para que ustedes puedan acceder a este manual si es que por algo no lo han guardado y guárdenlo. Aquí te dice cómo, te va a mencionar cómo, incluso te da ejemplos si tu red social es Twitter, es Instagram, es Facebook. Entonces prácticamente ahí te los menciona, ¿no? Por ejemplo, en tipo de publicación en Facebook, pues cada red social tiene como su forma de mostrarnos la información. Facebook tiene actualizaciones de estados y ahí fue en este ejemplo donde no lo están mencionando, ¿no? Entonces aquí, no, ahora sí que sabiendo cómo se utiliza y que es muy amigable, ya no deberíamos de tener pretextos de que nos disminuyan puntos
por no referenciar de manera correcta lo que es una fuente de consulta. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios de lo que ahorita acabamos de ver? Porque ahorita lo vamos a practicar. Gracias, Miriam. Ok. Gracias, Scarlett. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos ahora a practicar justo. Y parte de esta práctica tiene que ver ya con aterrizar justo lo que acabamos de ver. Y lo vamos a hacer con el quiz, pero el quiz también nos va a permitir trabajar con lo que son las referencias o el tipo de fuente que acabamos de ver, ¿va? Muy bien. Esta parte ya están un poquito más familiarizados. En el chat me van a colocar 1, 2 o 3, de acuerdo a lo que consideren sea la respuesta correcta, ¿va? Entonces me dice, características de una reseña crítica. 1, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra, opinión de quien redacta. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. Y 3, redacción breve. ¿Cuáles consideran que serían? Miriam dice 1, Scarlett dice 1. Muy bien. Y Raúl también dice que 1. Perfecto. La redacción breve prácticamente es la introducción. Parte de una redacción incluye lo que es el título y lo que es el autor, ¿verdad? Y breve redacción, pues es como el resumen que mencionábamos, ¿no? Después teníamos lo que es el desarrollo y es ahí donde va parte de la exposición de las ideas o temáticas de la obra, incluyendo tu opinión. Y la conclusión decíamos que era como la opinión final, ¿no? Entonces, que es ya lo que tú concluyes como tal. Entonces, esas partes no las debemos de perder de vista. Y entonces, ahora sí, vamos a practicar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá abajo tenemos las opciones, nada más que están desordenadas y hay que colocarlas en los espacios o en las casillas que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces, me dice autoría. Y aquí estamos viendo, si te das cuenta, nos dice red social. Entonces, ¿cuál de estos 4 elementos es el que hace la vez de autor? ¿Qué es lo que deberíamos de colocar primero? Enlace, tipo de publicación, fecha de publicación o el usuario. Ok. Fíjate, Scarlett, ahí lo que pasa, yo creo que es porque consideraste que ya el autor está cubierto. Pero se refiere o sería como aunado al autor, es el nombre del usuario, porque es una red social. Entonces puede ser que no tenga el nombre de autor, sino más bien el nombre de usuario, y eso es lo que vamos a considerar como autor, ¿va? Entonces, este lo colocamos aquí, y ahora sí, Scarlett, después de eso, colocaríamos la fecha de publicación. Entonces ya tenemos esos 2 elementos. Vienen hasta las primeras 20 palabras, que no es otra cosa más que una descripción breve de ese artículo, de esa nota. ¿Y qué debería de colocar aquí que se menciona antes de la red social? Que incluso hasta por eliminación, ¿no? Si te acuerdas que va al final, es fácil ubicar que va ahí en el círculo. Nos dice Miriam, y coincide Scarlett, tipo de publicación. Perfecto, así es. Y lo último, pues no falla, ¿no? Esa también creo que ya la tenemos bien ubicada. Lo último tendría que ser, dice Miriam, el enlace. Perfecto, así es. O sea, no va a fallar, ¿no? Lo nuevo que aprendimos hoy es que si mi fuente es una red social, el autor también se le conoce como usuario. Eso, y que bueno, al haber una red social,
hay que mencionar en qué tipo de publicación de esa red es de donde sustraje la información. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente ya es el ejemplo de lo que acabas de poner anteriormente. Entonces, ¿qué debería de ser la primera casilla? De estas 4 que tengo acá, si estamos hablando que mi fuente sigue siendo una red social, ¿qué debería de poner en la primera casilla? Igual, por eliminación, dice Miriam, SSN, así es, porque sería el Servicio Sismológico Nacional, que su usuario lo registró con su nombre, ¿no? Entonces, él realmente sí utilizó su nombre. Muy bien. Entonces, ya tengo el usuario, que es el autor. ¿Qué va después? La fecha, perfecto. Ese también ya no nos falla, ¿verdad? Muy bien. Después nos dice hasta las 12 horas de, bueno, las 20 palabras. ¿Qué dice? Hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se han registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Corchetes, Facebook, que es la red social, y una última casilla. ¿Qué tendría que poner antes de Facebook? La actualización de estado, ¿verdad? Y sabemos que lo último que colocamos va a ser el enlace. El enlace o link, que a veces le decimos así, ¿no? Perfecto, entonces ya vimos cómo se referencia una red social e incluso hicimos el ejemplo, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí nos dice, estamos viendo 2 autores, nos dice González Alarcón, Gabriela Patricia y Ávila Quintana, Mónica. Ya tengo al autor. ¿Qué sigue después del autor? La fecha, excelente, muy bien. Ya tengo la fecha y luego nos dice por acá, retos TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC. O sea, ese sería el título. Tengo un espacio y aquí me dice que es el Congreso Internacional de Innovación Educativa. Me da el lugar, Universidad Autónoma de Nuevo León. Parece ser que el lugar está incompleto. Y tenemos una última cosa. Vámonos a lo fácil, porque ahora estamos viendo algo diferente. ¿Qué es? Ahora vamos a empezar al final. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo último de las 3 opciones? Vamos a ayudarnos un poco. Perfecto. Lo último es el enlace, ¿verdad? Entonces quitamos el enlace. Nos queda Monterrey y nos queda ponencia. Bien. Después del título, ¿qué debería de colocar? ¿Que es una ponencia o el lugar donde fue la ponencia? Dice Miriam, ponencia primero, después el lugar. Perfecto, porque si se fijan, generalmente después del título decimos qué es o a qué se refiere esa fuente, ¿no? O sea, qué cosa es. En su momento, por ejemplo, aquí habíamos puesto que era un podcast. Ahorita estamos poniendo que es una ponencia, ¿no? Entonces, ya tenemos la ponencia y ya me está dando el lugar. El lugar tiene que ver con cómo se llama la ponencia y finalmente fue en un lugar físico, pero al final esa ponencia alguien la obtuvo de internet. Entonces, como la bajó de internet porque la grabaron, pues por eso terminamos colocando lo que es el link. Si fue porque yo estuve presente físicamente en la Universidad de Monterrey, aquí no habría link y terminaríamos con Nuevo León, Monterrey, México. Pero como es algo que sí bajé de internet, entonces pues al final coloco el link de donde lo obtuve, ¿va? Muy bien. Entonces, si se fijan, fue un poquillo diferente lo que estábamos haciendo. Vamos con el último. Ya tengo la fecha. Nos la están regalando. ¿Qué debe de ir primero de las 3 opciones que tenemos? 3 opciones de las 4.
que estamos viendo aquí. Fernández, perfecto, porque pues el autor, eso sí, no ha cambiado, ¿no? Muy bien, ahí está. Ya tenemos la fecha, tenemos el título, cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo, sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles. Ya lo tenemos un espacio. Aquí está diciendo que es podcast. Tenemos otro espacio y tenemos otro espacio. Aquí tenemos un montón de espacios, ¿verdad? Dice Raúl que lo que tenemos que poner es episodio de podcast. Así es, tengo que mencionar qué es esa fuente, ¿no? Y estamos viendo que es un episodio de un podcast y nos dice, en el podcast, ¿qué creen que sería? ¿Qué iría mejor? ¿En el podcast de Spotify o de educación? Bien, realmente el podcast lo obtuvimos de Spotify, pero no se llama Spotify, ¿no? Entonces tiene que ver con como la clasificación de qué es, de qué va. Entonces fue de un podcast de educación. ¿Por qué? Porque al final los podcasts, pues como si fuera una biblioteca, ¿no? O sea, tienen también como su clasificación. Entonces fue un episodio del podcast de educación y entonces ahora sí, ¿de dónde lo obtuve? Que fue, en este caso, la red y es Spotify. Entonces, como empiezo de lo chiquito a lo grandote, ¿no? ¿Qué es lo grandote aquí? ¿De qué red fue? Bueno, ¿de qué plataforma fue? Que es Spotify. Ese sería como lo grande, ¿no? Y lo dejo hasta el final. Pero primero empiezo, si pensamos como en este tipo de clasificación, bueno, es un episodio del podcast de educación que obtuvimos de la plataforma de Spotify, ¿no? Y finalmente el link, que pues incluso no cambió, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto podríamos decir que es un poco diferente a lo que habíamos estado checando. Pero el autor no cambia, la fecha no cambia, el título no cambia y la parte del link no cambia. Entonces son como muy poquitas cosas las que llegan a ser diferentes de un tipo de fuente a otra. Y eso fue lo que aprendimos el día de hoy, por eso la idea también de ponerlo en práctica. Muy bien, y pues con esto prácticamente ya casi estamos llegando al final. Pasamos ahora a las dudas que puedan tener sobre las actividades de la semana. Adelante, Miriam. Mi duda es una captura de fomento y una captura de combate, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Sí, es que de repente me habían dicho dos, entonces me había confundido si eran dos iguales, dos y dos, o era una y una, entonces dije, no, mejor voy a Sí, preguntar. no, es una y una. Ok, perfecto. Gracias. No, a ti, Miriam. Dice Scarlett, yo no puedo enviar las fotografías que se nos piden, no sé cómo hacerlo. Ok, por ejemplo, si tienes computadora, Scarlett, bien, déjame ver, hay una tecla que dice abreviado imprimir pantalla. Se escribe así, IMPR. Si buscas esa tecla, tú le das clic, después puedes abrir un correo electrónico o puedes abrir incluso una hoja de un procesador de textos y luego le das pegar. ¿Cómo le puedes dar pegar? Presionando la tecla que es control y la B, presionas las dos al mismo tiempo y te va a pegar la imagen que te capturó cuando le diste imprimir pantalla. Puede ser así o lo puedes hacer con lo que es el botón del mouse con el que copias y pegas, pero cuando tú le das clic a esa tecla que abreviada es imprimir pantalla, lo que hace es
es como si fuera el screenshot de tu celular. Haz de cuenta que toma el screenshot de lo que estás viendo en la pantalla. Entonces ya lo copia y luego ya que lo pegas en ese correo electrónico o en ese procesador de textos, ya tienes ahí la imagen de toda la pantalla. Y lo que puedes hacer ahí ya es recortarla, porque al final es nada más dejar lo que es el recuadro de la pantalla. Dice Scarlett, me fui a mensajes y no pude, me fui a los correos y tampoco. ¿No te lo pega? Lo que no puedes enviar a los compañeros, pero y si intentas pegarlas en lo que es si intentas pegarlas en un procesador de textos, en una hoja en blanco, o incluso hasta podría ser un PowerPoint, que ahí fuese donde pegaras la imagen y guardas el archivito y a lo mejor a tus compañeros les mandas el archivo adjunto y ya ellos que tomen la imagen de ahí. Yo creo que va a ser lo más fácil, porque a veces entre guardar una imagen como archivo, creo que es ahí donde a lo mejor estás teniendo dificultad. Y si buscas esa pestañita, ay, se me olvida el nombre, esa tecla, es una tecla que hace alusión a imprimir la pantalla y no es otra cosa más que tomar como un screenshot. Pegas como si fuera cualquier otra cosa que estuvieras pegando en un archivo, guardas ese archivo que puede ser PowerPoint o puede ser un Word, por ejemplo, y ese archivito ya se lo mandas a tus compañeros y ya cuando ellos lo abran, ahí van a ver pegadas lo que son las imágenes. Ta, 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 ta. A lo mejor no es esa, no se llama igual, pero si no me equivoco, sí existe. Ay, nada más que el Mac, no sé. Ah, igual, a lo mejor googlealo. ¿Cómo tomar impresión de pantalla en una Mac? Googlealo y a lo mejor te va a decir cómo se llama la tecla. Pero sí la tiene, nada más a lo mejor cambia el nombre. Dice Miriam, yo lo pegué en un Word y después cambia el formato PDF. Ah, perfecto, también. Muy buen tip. Muy bien. Lo ideal es que lo mandes por correo, porque según yo el mensaje o mensajero no te deja adjuntarlo. Entonces, por correo electrónico, acuérdate que en la lista de compañeros, ahí viene su correo electrónico si es que no te lo hubiesen pasado. Busca su nombre y ahí vas a ver su correo electrónico. Dice, confirma Miriam que mensajero no nos deja pegar las imágenes. Entonces te vas a lo que es tu plataforma de la SEP, vas a ver una pestañita donde dice lista de compañeros, buscas el nombre de tu compañero y ahí viene su correo electrónico. De ahí lo vas a poder sacar porque sí, lo ideal es mandarlo por correo electrónico. Entonces el correo te va a permitir adjuntar lo que son las imágenes. Dice Scarlett, me aparece el correo institucional y ese no se permite. ¿Por qué no te lo permite? De hecho, es el correo que solemos utilizar. Igual, podrías a lo mejor desde tu celular intentar mandar el correo. Podría ser otra manera. Adelante, Raúl. Veo que tienes la mano levantada, pero aún no se abre tu micro.
Dice Raúl, ¿y si mi compañero no me manda la foto? Ok, Raúl, tenemos hasta mañana a las 6 de la tarde para dar oportunidad, porque acuérdate que hay personas que entran hoy o mañana. Si a las 6 de la tarde todavía no te han mandado la foto, tú vas a buscarlas por tu cuenta. Vas a buscar esas también y las vas a poner en tu trabajo. Y me vas a poner ahí la nota donde debería de ir el nombre del compañero. Ahí me pones la nota de que tu compañero no te envió las imágenes y por eso tú las buscaste. De nada, Raúl. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Lean muy bien, despacito, las instrucciones de esa actividad 6, porque también parte de lo que se busca es que podamos seguir las instrucciones, ¿no? Entonces te dice lámina 1, que debe de tener esa lámina 2, lámina 3. Entonces, dense el tiempo, no es complicado, nada más sí requiere poner atención, ¿va? Muy bien, pues muchas gracias por haberse conectado. Si no hay más dudas o comentarios, les deseo éxito en el cierre de sus actividades. La próxima semana, ya semana de integración, estaríamos entrando a la recta final, ¿verdad? Muchas felicidades, que tengan bonita noche, bonito fin de semana y hasta la próxima semana nos veo. Gracias, buenas noches. Que estén muy bien.